Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente de la Unión Industrial por la invitación y al Departamento de Jóvenes Industriales de la institución. Vamos a ver cómo sale la presentación porque soy licenciado en Economía y la gente se ríe, pero todas mis presentaciones son con un PowerPoint. Esta no va a tener PowerPoint. Incluso mis presentaciones como funcionario siempre tienen soporte de PowerPoint para ayudar a que algunas cosas queden bien grabadas. Bueno, decía Juan Manuel que estas reuniones van creciendo todos los años, me consta. Participé en los 8 coloquios industriales y en las 5 reuniones de jóvenes. En la primera como economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, hablando de coyuntura, y efectivamente entrábamos en salones más chicos del Sheraton. Y ahora fíjense, el Lugón es completo. Eso muestra que los jóvenes tienen mayor interés por participar y que a los jóvenes se les ha dado mayor espacio, ¿no? En el año 2003, junto a, debemos haber sido 13, 14, jóvenes, creamos la Asociación de Jóvenes Empresarios. Con motivo de esta charla revisaba algunas cosas y encontré la foto que nos habíamos sacado ahí en la vereda de Obispo Trejo de Irigoyen, porque bueno, habíamos largado con todo, teníamos secretaria en ese edificio que es una suerte de ícono, digamos, de la modernidad de Córdoba. Teníamos coordinadora, teníamos asistente, bueno, habíamos empezado con todo. Después vimos que no podían, demorábamos en pagar la cuota, éramos pocos socios, los costos eran demasiado altos, bueno, y así AGE crecía en cantidad de socios, pero se iba achicando en la infraestructura, ¿no? Y por suerte nos rescató la Bolsa de Comercio, firmamos un convenio, nos brindó espacio y ahí empezamos a achicar costos, pero de esa asociación de jóvenes empresarios, bueno, han salido presidentes de cámaras, han salido directores de cámaras, en mi caso, bueno, pasé a la función pública. Hay cámaras hoy en Córdoba que directamente tienen dirigentes que tienen alrededor de 40 años, 40 y pocos, y ya son los presidentes, o hay muchos directores que tienen esa edad. Y también en el sector público se le ha dado mucho lugar a los jóvenes, ¿no? Nuestro gobernador decía hace poco, con motivo de la asunción del nuevo ministro de Gobierno y Seguridad, que la mitad del gabinete tiene entre 37 y 43 años, ¿no? Con lo cual, digo, la provincia de Córdoba tiene un gabinete increíblemente joven. La mitad, entre ministros y presidentes de agencias, tenemos entre 37 y 43. En mi caso yo tengo 39, mal llevados, pero 39. Y bueno, quería comentarles un poco. Cuando uno no se conoce tiene que presentarse, así que en eso yo he sido bastante malo porque tendría que haber sido lo primero que le tenía que comentar. Soy oriundo de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, 200 kilómetros al este, casi en línea recta. A los 17 años vine a Córdoba a estudiar licenciatura en Economía. En ese momento, bueno, carrera que parecía difícil, que había que estudiar mucho, que tenía poca salida laboral, así que primer gran desafío en tercer año, a los que conocen ciencias económicas, tiene primero y segundo de ciclo básico, y en el tercer año hay que elegir, ¿no? Contador público, administración o economía. Primer gran decisión, seguir la licenciatura en economía. Es una carrera que le prestamos mucha atención al promedio, con lo cual siempre estamos preparándonos mucho para los exámenes. Una carrera que muchos la hacen o la hacemos con la intención de seguir estudiando, y ese seguir estudiando es afuera. De hecho, también preparando esta reunión advertí que de mi camada debemos ser 5 los que estamos en Córdoba, el resto está todo en Estados Unidos o en Europa o en otros países de Latinoamérica, ¿no? De 30 y pico quedamos muy poquitos en Córdoba. Y cuando estaba en el último año, me llaman por teléfono, la Bolsa de Comercio de Córdoba me invitaba a una entrevista. No sabía muy bien de qué se trataba. Después descubrimos que una compañera de la facultad que trabajaba en la Bolsa había propuesto a 4 de sus compañeros para que la Bolsa haga una entrevista. Estábamos todos en la facultad buscando las notas. En aquella época las notas se escribían en un papel y esa hoja se pegaba en la pared de los box, había que ir a buscarla, todavía se firmaba libretas y demás. Y de ahí los 4 que éramos conocidos nos fuimos directamente a la Bolsa. Sin estar preparados para una entrevista de ninguna manera. La Bolsa había decidido tomar un pasante de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y un pasante de la licenciatura en Administración de la Universidad Católica. Bueno, llegamos, tuvimos la entrevista, tuve la suerte de que me eligieran para una segunda entrevista. Habíamos quedado 2
En primer orden de mérito, quien era mi mejor amigo, y en segundo orden de mérito, yo. Y bueno, el sistema de transporte de la ciudad de Córdoba, ya en el año 98, conspiró para que quedara yo. El primero no llegó nunca, porque el 43 no pasó nunca, el viejo 43. Con lo cual Raúl Hermida, director del instituto, sale de la oficina donde estaba y me dice, bueno, Acosta, le vamos a hacer la entrevista a usted porque la otra persona no llega. Todavía recuerdo muchas de las preguntas que me hicieron y en esa misma entrevista me propusieron que integrara el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa. Eso era un miércoles previo a la Semana Santa y bueno, el gerente histórico de la Bolsa, Marcelo Sapia, recuerda que todavía soy la única persona que pidió tiempo para responder. Como venía Semana Santa, yo me iba a San Francisco, tenía que conversarlo con mis padres. Acá a mí me mantenían en Córdoba. Estaba estudiando, ahora empezaba a trabajar, probablemente la carrera se estirara y todo ese tipo de cosas. Bueno, la familia siempre es importante, ¿no? En determinados momentos son los padres, en otros momentos, bueno, ahora es mi esposa, pero uno siempre consulta las cosas, ¿no? Con las personas que tiene cerca, con las personas que lo quieren. Así que bueno, digo, el transporte público me ayudó e ingresé a la bolsa. Creo que el transporte público de Córdoba también ayudó a mi amigo porque hoy tiene un súper puesto en el Fondo Monetario Internacional. Y las otras dos personas que no pasaron en la segunda entrevista, la mujer es una exitosa empresaria en Europa y el otro varón terminó siendo asistente del Premio Nobel de Economía Kirtland, ¿no? Esa es la gente que produce la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Por eso digo, de mi camada hay gente en la Bolsa de Madrid, el vicepresidente de la Asociación Internacional de los Licenciados en Administración o MBA, no recuerdo bien, también es de acá de Córdoba, también estudió en Córdoba. Digo, esa es la calificación de los recursos que forma Córdoba, ¿no? Pero bueno, me fui a trabajar a la Bolsa con muchas dudas. El primer día tuvimos una reunión de equipo y era la primera vez que lo escuché a Raúl Hermida. Para los que no lo conocen, Raúl Hermida es el gran director del Instituto de la Bolsa, lo fue durante más de 15 años, empresario pero muy dedicado a la cuestión esta de formar gente, de leer, de estar... Todavía ahora Raúl es una persona que está siempre con el último dato. Lo escucho hablar en la reunión del equipo, éramos poquitos en ese momento en el Instituto de la Bolsa, y decididamente dije, bueno, claro, acá era donde tenía que estar, ¿no? Se empezaron a hablar de cuestiones macro, de lo que estaba pasando a nivel nacional, de qué pasaba con la política monetaria, con la política fiscal, que acuérdense, año 98, que el modelo estaba agotado, había desempleo, si teníamos que salir de la convertibilidad o no, cuál era el momento óptimo, si ya había pasado y era en el 97, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ver qué pasaba a escala provincial. A escala provincial en ese momento, apenas entro, me toca ver las cuestiones vinculadas al agro, y en Córdoba, bueno, cosecha 97-98, 13 millones de toneladas, la anterior había sido 96-97, 7 millones, se empezaba a dar el boom verde que sufrió Córdoba, ¿no? Cómo llegar a 30 millones de toneladas en 15 años, ¿no? De las 6 que producía. Y ahí me empecé a dar cuenta que realmente me gustaba eso, ¿no? De discutir sobre políticas públicas, sobre prácticas privadas. Ahí estábamos en contacto con muchos empresarios, teníamos la posibilidad de ir a ver a distintos empresarios y hablar sobre las estructuras de costos, sobre cómo impactaba la macro, qué se podía hacer en la micro. Y bueno, fue pasando el tiempo, hubo compañeros que tomaban otras ofertas que aparecían. La remuneración que ofrece la Bolsa de Comercio muchas veces no está en la cuestión monetaria, sino en todo lo demás. Y bueno, pasé de ser economista junior a ser economista senior y después a ser coordinador de investigaciones o jefe de investigaciones, ahora cambié un poco el cargo. Y en el año 2009 a ser director de su Instituto de Investigaciones Económicas con 32 años, ¿no? Ahí la Bolsa entiendo que hizo una apuesta enorme, bueno, porque había otras personas que también estaban interesadas en ese puesto, un puesto importante, digo, para la cuestión académica en Córdoba. Y ahí, bueno, me tocó seguir haciendo mi trabajo de economista, en este caso como director, pero de alguna manera también me transformé en gerente, ¿no? El instituto era una
pequeña empresa y bueno, la idea fue abordarlo como empresa, ¿no? Empezar a trabajar la cuestión de los recursos humanos, armar equipo, preguntarle a la gente cómo se sentía, qué cosas creía que teníamos que llevar a cabo para mejorar, orientarnos mucho al cliente, preguntarnos qué pensaba o qué necesitaba la persona que venía a las reuniones del instituto. Cambiamos toda la presentación, le cambiamos el color, le cambiamos la forma de presentar la información, la hicimos mucho más corta, armamos encuestas de satisfacción para ver qué pasaba, dejamos de vender de repente un enlatado para empezar a preguntar qué querían las empresas que eran potenciales clientes, si se quiere, de lo que generaba el instituto. También es cierto que hacíamos mucho bien público, ¿no? Y el bien público es difícil de cobrarlo, pero bueno, formaba parte de los objetivos del instituto. Así crecimos muchísimo, crecimos en cantidad de gente, crecimos en el impacto. Colaboró obviamente que la Bolsa también tenía todo un cambio de su comisión directiva, entonces bueno, eso estuvo interesante porque también permitió hacer cambios en el instituto. Todo venía muy bien hasta que en diciembre del año 2013, un día a la siesta me llama Martín Yarlora y me ofrece acompañarlo en el Ministerio de Industria. Yo sabía que él había estado hablando con el gobernador, analizando distintos espacios en los cuales podía sumarse. Me llama y me dice, bueno, finalmente va a ser el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria se fusiona con lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea que va a ser un gran ministerio. Y ahí, ahí voy a ir yo como ministro. Me dice, me gustaría que vos me acompañes. El único puesto que queda es el de secretario de Industria. O sea, no había mucho para elegir, era el que quedaba. Así que bueno, desembarqué en la Secretaría de Industria. No lo pensé para nada, digo, la Bolsa creo que de alguna manera consciente o inconscientemente me había preparado para la cosa pública. Los actores con los que tenía que interactuar ya eran conocidos. Y entonces, bueno, asumí. Llegué al ministerio, me encontré con mucha gente que no conocía. Para los que conocen el ministerio, la Secretaría de Industria está en todo el segundo piso. Y me encontré con gente que primero sabía mucho más que yo. La Secretaría de Industria es como el mayor brazo operativo del ministerio, es la autoridad de aplicación de buena parte de las herramientas que tenemos para hacer política industrial. Tiene mucha gente, tiene gente formada, había gente que no solamente sabía más que yo, sino que hacía mucho tiempo que estaba ahí, que conocían el derecho administrativo y muchas cuestiones que a veces desde afuera, digo, uno no las aprecia en la medida correcta, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y demás. Así que con un poco de miedo, porque uno miedo siempre tiene, lo que hay que tratar es que el resto de la gente no se dé cuenta, digo, pero todos los desafíos nos generan tener un poco de miedo, convoqué a toda esa gente a mi despacho. Después me enteré que era una de las pocas veces que los habían invitado y demás, y los invité a que seamos un equipo. Y empezamos a hablar de productividad y decirles que si le íbamos a pedir aumento de la productividad al sector industrial, al sector privado, nosotros teníamos que dar el ejemplo, ¿no? Y que un ejemplo de productividad es que un expediente pase rápido de un escritorio al otro, que parte de nuestra productividad es atender bien a la gente que llega hasta la secretaría, porque en realidad nosotros estamos brindando servicios en ese momento, que productividad era información, entonces nos pusimos a trabajar sobre bases que había. El sector público tiene mucha información, muchísima información. Para los que estuvieron ayer habrán visto cómo les presenté todo el sistema de georreferenciación que estamos trabajando. Bueno, tiene que ver con mostrar toda esa información que el sector público tiene. Pude llevar muy poca gente, pude llevar una sola persona, dos personas, digamos, a una persona que tomamos como pasante y a otra que encontré la forma de financiarlo con un proyecto. Y después sumé dos personas más que venían de otro ministerio, que ya había trabajado con ellos, nos conocíamos, pidieron el pase y pudieron venir a trabajar conmigo a la Secretaría de Industria. Con lo cual, mi equipo chiquito eran 4, pero tenía ahí 50 personas más en la Secretaría, ¿no? Y empezamos a trabajar como equipo y empezamos a mejorar los indicadores y empezamos a organizar la logística y cómo hacíamos las visitas y cómo optimizábamos el uso de auto, el uso de chofer, cómo gastábamos menos, estaba la cuestión del viático, la velocidad con la que veíamos expedientes, entonces sumamos pasantes, sumamos
5 pasantes. Hicimos un buen mix entre lo nuevo, lo joven y la experiencia, ¿no? Entonces, las personas más jóvenes en la Secretaría empezaban a trabajar sobre los expedientes más sencillos, el armado más pesado del expediente, y después para aquellas cosas más complejas estaban las personas que tenían mayor experiencia para resolver, ¿no? Hay promociones industriales, ahí lo veo el director de promoción industrial, que se solucionan rápidamente, y hay otras que hay que meterse mucho más en los balances de las empresas, son un poco más tediosos, también se sacan, pero bueno, para ahí teníamos la gente con gran experiencia, ¿no? Así trabajamos durante todo el 2014, y la verdad que me emocionó a mí que se emocionara gente al final del año, cuando en breves palabras yo les agradecí que me hayan permitido conducir ese equipo, ¿no? Y la gente que se emocionó lo hizo porque, según ellos, nunca los habían tratado como un equipo, nunca nadie los había empoderado, ¿no? Otra cosa que hicimos fue enviarlos en representación de la Secretaría a reuniones donde ellos tenían mucho más que aportar que yo como funcionario, ¿no? Entonces, esa parte la verdad que los empoderó mucho, ¿no? Y después, bueno, nadie sabía que Martín Yarlora iba a candidatearse, y que no quería que se mezclara la candidatura con la gestión, con lo cual renunció a ser ministro. Y después, bueno, ahí sí tengo que agradecerle a él que me propuso, al gobernador que tomó la decisión, y pasé a ser ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico-Tecnológico. O sea, mi tarjeta es una hoja A4. Un ministerio muy grande que tiene 9 reparticiones. Yo estaba en la Secretaría de Industria. Esto es industria, es comercio, es pymes y desarrollo emprendedor, es desarrollo regional, es ciencia y técnica, es minería, es Procor, es Procórdoba, hay una que la repetí, y Defensa General del Consumidor, ¿no? O sea, velamos por la producción, la relación entre la producción y la ciencia, y entre la producción y el consumidor. Y bueno, lo que empezamos a hacer, no solamente en la Secretaría de Industria, sino en todo el Ministerio, que tiene que ver con lo que nosotros podemos aportar como jóvenes cuando llegamos a estos espacios, fue por empezar a discutir en Córdoba lo que se discutía en el mundo, ¿no? A veces también teniendo un poco de temor por lo que iban a decir, pero empezar a hablar de clústeres y conformarlos a los clústeres y reinstalar la herramienta, porque en Córdoba se había hablado mucho de la herramienta, pero se había avanzado poco en la práctica, con lo cual convencer al sector privado es que nos tenía que acompañar otra vez. Por ejemplo, la CARAE, que es la cámara que agrupa a todas las empresas que están en el sector aeronáutico aeroespacial, surgió de una reunión que hicimos en nuestro ministerio, ahí en el salón del subsuelo, pero costó convocarlos porque era la 4ª vez que el gobierno provincial convocaba al sector aeronáutico aeroespacial, con lo cual había que otra vez volver a enamorar con que algo íbamos a hacer con ese sector. Y bueno, felizmente en muy pocos meses hay una cámara que ya creo que tiene cerca de 30 socios que ya han logrado contratos y que están dando. Podíamos hacer mucho adentro, pero también teníamos que hacer cosas afuera, y para hacer cosas afuera teníamos que tener interlocutores. Entonces apostamos a aumentar la densidad institucional. Para esto fuimos a buscar empresarios de una misma actividad o empresarios de actividades diferentes, pero que tenían un mismo mercado al que apuntaban, y bueno, tratamos de invitarlos a que puedan armar una cámara, o que puedan armar un clúster, o que puedan armar un grupo asociativo, y así surgió la Cámara de Industria de la Salud. Córdoba tenía más de 80 empresas que fabricaban para la salud, pero que formaban parte de distintas cámaras, en donde obviamente eran siempre muy pocos socios, con lo cual a la hora de discutir los temas, no se discutían los temas de la industria para la salud, ¿no? Así, por eso digo, surgió la CAISAL, Cámara de Industria y la Salud de Córdoba, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Vial, con algún contenido geográfico, la Cámara de Industriales del Noroeste, con asiento en Cruz del Eje, la Cámara de la Industria Eléctrica, de bodegueros y de fabricantes artesanales de vino, bueno, y seguramente me estoy olvidando de alguna más. Bueno, estamos por presentar la Cámara de Seguridad, de Seguridad Industrial. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, le damos mayor densidad institucional al tejido privado y generamos interlocutores con quienes conversar. Eso ayuda también a que aparezcan nuevos dirigentes gremiales empresarios, y después, bueno, la UIC ya está acostumbrada a todas estas nuevas cámaras, le proponemos que se sumen a la Unión Industrial como entidad de segundo grado que, bueno, vincula a todas las ramas industriales de la
de la provincia, ¿no? Con los clústeres decía, bueno, un esquema nuevo, un esquema colaborativo. Eso creo que también tiene que ver con algo que aportamos. No hay ninguna medida que impulsemos desde el Ministerio desde el punto de vista unilateral, sino que siempre tenemos al menos un socio privado. Los clústeres, ustedes saben que son espacios donde confluyen el esfuerzo del sector privado, el esfuerzo del sector público, de organismos de apoyo como las universidades. No los inventamos nosotros, con lo cual cuando llegamos con Martín ya había algunos clústeres que estaban funcionando en distinta medida. Bueno, hicimos una puesta en valor de todos ellos, una puesta en común y invitamos al sector privado a crear otros nuevos. Empezamos a hablar de servitización, que era algo que en Córdoba no se había discutido nunca. La primera vez que lo nombramos nos dijeron ¿qué? Servitización. Agregar valor a la industria a través de la incorporación de los servicios. Esto que es no vender una bomba, sino que además de vender la bomba, llamar a quien la compró, preguntarle si no tuvo ningún problema, si tuvo problemas, si consiguió los repuestos, preguntarle si fue fácil encontrarlos en la web, preguntarle si fue fácil comprarnos, si fue fácil pagarnos y todo ese tipo de cosas que a veces nos concentramos mucho en lo industrial y dejamos de prestar atención a los servicios, ¿no? Así que con clústeres organizamos el primer seminario internacional de clústeres que se hacía en Córdoba. Con servitización organizamos el primer seminario de servitización que se hacía en Córdoba. En los dos casos la gente que vino se sorprendió con lo que encontró, tanto con las experiencias clústeres como con los ejemplos que le habíamos presentado de Metalúrgica CIG, de Raomed y la red Minetti, con lo que había en materia de servitización. Eso nos ha animado a avanzar con otro de los grandes temas que discute el mundo en materia de política industrial, que es manufacturas avanzadas. Ahí todavía no estructuramos un programa, pero espero que en el corto plazo lo hagamos. Bueno, apostamos mucho por la innovación con el programa Emprende Industria, que no viene al caso, pero tenemos un programa que trata de estimular la innovación dura, la innovación en producto. Eso lo hemos discutido muchísimo, desde cómo se llamaba el programa hasta cómo hacíamos para que funcionara correctamente desde el punto de vista administrativo, que no sea una cuestión burocrática. Tenemos más de 200 proyectos presentados, ya hay 10 proyectos que fueron seleccionados y que tienen su resolución correspondiente. Es un esquema donde vinculamos a una empresa madrina con un emprendedor industrial innovador y hay fondos. Ahora lo que estamos pidiendo es que presenten proyectos, ¿no? Puede haber fondos hasta 360.000 pesos, más toda la transferencia de know-how y demás. Trabajamos mucho desde el Ministerio, el ecosistema emprendedor. Los escuchaba recién a los chicos cuando hacían mención a esta cuestión. Está toda la gente de la Secretaría PYME y Desarrollo Emprendedor. Creemos que es la clave. Córdoba tiene un ecosistema emprendedor muy activo, muy dinámico, 50 organizaciones en una provincia de 3.300.000 habitantes, con eje principalmente en la ciudad, ¿sí? Así que es muy vibrante, digamos, el ecosistema emprendedor. Soy joven, pero me hice una ayuda a memoria para no olvidarme de nada. Y bueno, tenemos muchas cosas más para aplicar. Estamos trabajando los clubes de finanza con el IAF, queremos armar clubes de estrategia con la Universidad Católica, clubes de innovación con la gente de UBITEC. Y bueno, siempre estamos pensando qué nueva herramienta podemos aplicar para desde lo micro apuntalar, digamos, el desarrollo de nuestra industria. Por supuesto que los recursos que uno administra son siempre escasos. En ese marco, bueno, cobra mucha relevancia el equipo, ¿no? Que felizmente en el Ministerio lo pudimos armar. Mucha gente joven, muy comprometida, toda gente que sin lugar a dudas triunfaría en el sector privado. Es decir, hay un equipo bien interesante de gente, ingenieros, contadores, especialistas en recursos humanos, licenciados en ciencia política, que si mañana no tuviera que trabajar en el Ministerio, no tendría problemas para insertarse en el sector privado, ¿no? Eso creo que es una de las claves y de las cuestiones que explica este equipo que hayamos mejorado muchísimo nuestras métricas. Porque yo podría decirle que estamos haciendo las cosas bien o medianamente bien, o podría darle datos. En el caso de la promoción industrial, en el año 2013 se entregaban 22 promociones industriales por año. El año pasado lo llevamos a algo más de 60 y este año estamos entregando, depende del mes, entre 6 y 8 por mes. Grupos asociativos,
11, 12 y 13 en promedio se armaba un grupo asociativo por año. Bueno, acá está toda la gente del equipo, después le cuenta más sobre estas herramientas, no los quiero aburrir. Se hacía 1,5 en promedio por año, el año pasado hicimos 8 y este año vamos a superar 15. Digo, trabajamos sobre métricas, digo, porque si no, no nos podemos evaluar. Y si no, el sector privado tampoco puede evaluar nuestro desempeño, ¿no? Con lo cual, en cada una de las secretarías, a medida que podemos, avanzamos primeros por unas y otras quedarán para después, pero vamos tratando de generar estos indicadores, ¿no? Que nos digan a nosotros cómo vamos y que también les puedan decir a ustedes cómo vamos, ¿no? Y que no dependan de una apreciación subjetiva nuestra o de ustedes. Bueno, en el coloquio de la UIC hablaron mucho de cuestiones macro. Una provincia no tiene resortes para actuar sobre lo macro. Sí puede hacer muchas cosas en lo que tiene que ver con lo micro, es decir, con lo provincial, con lo sectorial, con lo empresarial. En ese espacio tratamos de desarrollar nuestros programas. Y hay algunas cosas que sí me gustaría contarles. Ayer, por ejemplo, hablábamos con una empresaria joven que forma parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Estábamos hablando con un problema de nivel federal que ella tenía y sin embargo lo que me dijo es: yo valoro mucho el llamado. Me dice: no sabes lo que significa para un empresario el llamado del ministro, el llamado del secretario, el llamado de un director, preguntando acerca de un problema sobre el que nosotros no tenemos injerencia, pero sí estar acompañando y preguntando qué pasa con eso, ¿no? Y eso creo que lo logramos porque la principal política que aplicamos el año pasado con Martín, y lo continuamos este año, es el diálogo, ¿no? Hablar absolutamente con todo el mundo, sentarse a la mesa con agenda abierta, hablar de cualquier tema. Hay temas que nos gustan más, hay temas que nos gustan menos. Yo cuento muchas cosas que estamos haciendo bien, hay algunas que no las haremos tan bien y a veces cuando nos sentamos alguien nos reclama. Bueno, hay que prestar atención. Le pasó a Martín en una reunión que hubo en el norte de la provincia, donde él habla de la promoción industrial. Un empresario, en el medio de una reunión nutrida, levanta la mano y dice: escúcheme, ministro, la promoción industrial a mí no me sirve. Pero vos sos industrial. Sí, soy industrial, pero vendo a consumidor final. Entonces, cuando uno vende a consumidor final, no tiene los beneficios de la promoción y tiene que pagar ingresos brutos como si fuera comercio. Bueno, Martín me llamó muy tarde ese día, yo no lo había acompañado, y me dijo, me contó lo que pasó. Y muy poco tiempo después enviamos a la legislatura, obviamente con la anuencia del gobernador, a quien le habíamos planteado la situación, prorrogamos el régimen de promoción industrial y además incorporamos un artículo en donde dice que para todo el arco noroeste, las empresas que tengan promoción industrial, cuando vendan a consumidor final, no pierden los beneficios de la promoción, ¿no? Con lo cual, digo, ofrecemos diálogo, pero también escuchamos y después eso tratamos de plasmarlo en una respuesta, porque si no el diálogo serviría de bastante poco, ¿no? Última anécdota, no sé cómo estoy con el tiempo, pero creo que ya me pasé muchísimo, y que nos indica que, bueno, venimos en el camino correcto, ¿no? Hablábamos con un empresario del sector electrodomésticos y nos decía que él notaba el cambio que había habido en la gestión, todos estos números que yo les comentaba, la velocidad con la que sacamos los trámites, y él lo resumió a lo que sentía en muy pocas palabras, ¿no? Y nos dijo: mi sensación, y lo conversaba con su hermano que es su socio, es que están cerca. Digo, creo que para un funcionario público, que un empresario te diga que la sensación que tiene es que está cerca, bueno, es una de las mejores cosas que uno puede escuchar, ¿no? Bueno, les dije que para mí iba a ser una presentación medio rara, porque no estoy acostumbrado, estoy siempre parado atrás del atril. Me invitaron a que camine, pero todavía no me animo. Siempre con PowerPoint, esta no era con PowerPoint. Traté de resumir un poco, ¿no? Contándoles, digamos, de dónde venía, pasar por la actividad académica, estar muy seguro en la actividad académica y después sumarme a la cosa pública, ¿no? Que fue un desafío muy importante. Y bueno, acá estamos, todos los días tratando de aprender algo nuevo, de incorporar algo nuevo y fundamentalmente de hacer política industrial moderna, ¿no? Bajando a Córdoba todo lo que se discute en el mundo y tratar de aplicarlo. Y bueno, hasta ahora
contento con los resultados. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido útil la charla.